tema número 3, tema 3. El tema 3, medidas de tendencia central. Medidas de tendencia. Y creo que en el programa de esta asignatura, si no me equivoco, también a ustedes le incorporan las medidas de posición. Vamos a ver. Tema número 3. Bueno, pues entonces a ustedes no le dan el tema número 4. Perfecto. Entonces, medidas de tendencia central. Vamos a ver que el objetivo de estas medidas es precisamente encontrar o buscar o identificar dónde se concentra la mayor cantidad de datos. Es decir, donde los datos se concentran, se agrupan en su mayor cantidad, ¿verdad? Porque eso tiene una explicación científica. Los datos, como representan las unidades de observación, es decir, en los elementos que usted está analizando, sea personas, sea animales, sea objetos, sean lo que sean, como cada valor de eso representa la característica cuantitativa de las unidades de observación. Entonces, en la medida que esos datos se van concentrando en una área específica, bueno, pues entonces eso da algunas explicaciones teóricas del comportamiento de esos datos. Entonces, el objetivo fundamental de esta medida, encontrar la concentración de los datos, donde los datos se concentran en su mayor cantidad. Buscan, en efecto, número 1, los promedios. Y le voy a poner promedios ya como un lenguaje no profesional, porque a este nivel el término promedio no se usa, se utiliza media. Cuando usted vea en algún informe, en algunos análisis de datos, la palabra media, bueno, pues ya ustedes saben que esos son promedios. Entonces vamos a ver distintos tipos de promedios en estas medidas de tendencia central. Por lo regular nosotros solo conocemos uno, el promedio simple, el que todos utilizamos en circunstancias, vamos a suponer, cotidianas. Pero hay otros promedios que es bueno que ustedes lo conozcan. También, en efecto, buscan calcular el centro de los datos. Y cuando hablamos de centro, no necesariamente estamos hablando de mitad. Y se lo voy a poner aquí bastante claro. Centro, en esta ocasión, no necesariamente significa mitad, ¿verdad? Eso lo vamos a ver bastante claro. También, uno de los propósitos de estas medidas es encontrar los valores más comunes, identificar los valores más comunes, ¿verdad? Es decir, los valores que más se repiten dentro de un conjunto de datos, porque eso tiene una explicación teórica y científica.
Número 4, también calcular de alguna u otra manera tasas de crecimientos. La tasa de crecimiento lo utilizan mucho los infectólogos, el área de la ciencia de la salud, pero también lo utilizan mucho los economistas y también lo utilizan mucho los administradores de empresas, sobre todo en la gerencia de recursos humanos, para monitorear las productividades, las eficiencias de los colaboradores de la empresa. Y eso es fundamental. La tasa de crecimiento también es parte de los objetivos de las medidas de tendencia central, entre otros objetivos, etcétera. Vamos a ver entonces los tipos de medida de tendencia central que vamos a ver en esta asignatura. Nos vamos a limitar simplemente a desarrollar las que el programa nos presenta. Vamos a trabajar con número 1, la media aritmética, tanto simple como ponderada. Vamos también a desarrollar la mediana para datos agrupados y para también datos no agrupados. Vamos a ver también la moda. Vamos también a ver la media geométrica. Vamos a ver también la media armónica. Y veo también ahí en el programa que también está lo que es la tasa media de variación. Esto es muy importante, jóvenes, la tasa media de variación, porque es el principio de los análisis de correlación y relación entre variables. Los economistas, los administradores de empresas usan mucho la tasa de variación media, porque los economistas quieren saber cuáles son las causas que están originando un cambio, podríamos decir, en la economía de un país. También cuáles son las causas que están provocando los cambios de los diferentes tipos de tasas, sobre todo la tasa del dólar, los cambios que se dan en la micro y en la macroeconomía. Entonces, esos cambios son analizados por los economistas a los fines de saber cuáles son las causas principales que están provocando esto. En el caso de los administradores, el rendimiento de los colaboradores, la deserción, el cumplimiento de las metas y otros indicadores que son muy bien monitoreados por los administradores. Entonces se necesita, utilizan mucho lo que es esa tasa de variación media. Estas son las 6 medidas de tendencia central que nosotros vamos a desarrollar en este tema. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? Bueno, yo no sé si es que mi internet está lento, yo solo lo escucho hablar, no veo nada en la pantalla y hay un chico que lo está grabando, yo luego lo miro. ¿Hay alguien que está grabando? Un compañero me dijo que sí, que confirme. Perfecto, no, pero está bien, si está grabando, perfecto. Ese video lo único que le voy a pedir es que lo comparta.
al grupo de WhatsApp. Bien, que lo comparte al grupo de WhatsApp. No hay ningún tipo de inconveniente. Yo voy a ver si dentro de la cuenta educativa de la UAS, nosotros tenemos una cuenta de Microsoft de la UAS. Ustedes también, los estudiantes, tienen una cuenta de Microsoft. Vamos a ver si nos permiten grabar la clase. Porque lo que hace Google Meet es que te graba la clase, te genera un link y te lo manda a Google Drive. Y de ahí entonces ese link tú lo compartes y ya entonces el video está disponible. Pero vamos a ver. Vamos a ver cómo se puede lograr esa. Bien, seguimos. Bueno, entonces, vamos a trabajar ahora. Vamos a trabajar con la media aritmética. La media aritmética. Bueno, joven, la media aritmética, también conocida como el valor esperado. Valor conocido también como valor esperado. También se conoce como el valor más representativo de un conjunto de valores. Ahora, siempre y cuando no existan o no exista presencia de datos atípicos. Es decir, una de las grandes debilidades que tiene la media aritmética, que es superada por la mediana, vamos a ponerlo aquí mismo para que lo tengan bien presente, una gran debilidad que tiene la media aritmética es que es muy sensible, es muy sensible. Es muy sensible a los datos extremos. Cuando hablamos de datos extremos, hablamos de datos raros, datos atípicos. Por ejemplo, si el promedio de edad del grupo, de este grupo de ustedes, vamos a suponer es de 18 años, el promedio de edad, por ejemplo, no puede ser 18, lógicamente, porque aquí hay personas que tienen 30, 35, quizá hay personas que tienen 40, pero también quizá hay estudiantes de los que están aquí que pueden tener 18, 20, 21, 22. Esos son datos normales. Son datos normales. Ahora, un dato raro sería que yo le preguntase la edad a alguno de ustedes y alguien me diga, profesor, yo tengo 14 años de edad o 15 años de edad o 10 años de edad. Eso es un dato raro. Es un dato atípico. Como también si alguien me dijera, profesor, yo tengo 60 años de edad. Entonces, eso es un dato raro. Cuando hay presencia de esos datos que son extraños, datos como que no son comunes dentro de un rango de valores, entonces la media aritmética no es útil, no es recomendable para sacar promedio. Debe utilizar otra medida que la vamos a ver más adelante. Bien, entonces la media aritmética, valor esperado, valor más representativo de un conjunto de datos, tiene dos tipos, se clasifica en dos. Tenemos, número uno,
la media aritmética simple. Y vamos a desarrollar esa. Sé que alguien me estaba. Vamos a desarrollar esa. La media aritmética simple se utiliza para sacar el promedio para hallar promedio de datos no agrupados. Es importante que ustedes lo manejen. La media aritmética simple se utiliza para hallar promedio de datos cuando esos datos no están agrupados. Si usted no tiene la necesidad de agrupar esos datos para poder conseguir la media aritmética simple, como su nombre lo dice, es un simple procedimiento. Un simple procedimiento. Es un simple procedimiento. Bien. ¿Cómo es ese procedimiento para calcular esa media aritmética simple? Bueno, lo primero es conocer su fórmula. Vamos a conocer la fórmula. Vamos a conocer la fórmula. Entonces tenemos dos fórmulas. Tenemos que la fórmula va a depender si los datos están agrupados. Perdón, si los datos están agrupados no. Si los datos provienen de una población o si el dato proviene de una muestra. Bueno, eso va a depender de las dos fórmulas. Y es simplemente un tema de símbolo. Cuando el dato proviene de una población, entonces mi fórmula es la siguiente. Eso es un símbolo griego. Vamos a ponérselo un poquito más grande. Es un símbolo griego que se pronuncia mu, mu. Entonces, mu es igual a la suma de i igual a 1. I igual a 1 representa desde el primer valor. Eso significa i igual a 1 representa el primer valor hasta n, que representa el total de los datos. La sumatoria de los valores de esas observaciones, y todo esto lo voy a dividir sobre n. Es una fórmula bastante sencilla. Vamos a repetirla. Mu, un símbolo griego que representa la media aritmética poblacional, es igual a la suma de i igual a 1 hasta n de las observaciones. Esa x sub i representa todos los posibles valores de ese estudio. Y eso lo voy a sumar y luego lo voy a dividir sobre n, que es la cantidad de datos. Eso lo vamos a desglosar ahora. Sin embargo, cuando el dato proviene de una muestra, entonces ya no se utiliza el término mu, se utiliza el término equibarra. Y equibarra sería igual a la suma del primer valor, primer término, hasta el último valor, n chiquita. ¿Por qué n chiquita? Porque estamos trabajando con una muestra. Si me están diciendo que sume todos los valores que tiene ese conjunto de datos y lo divida sobre el total de los datos. Esa es la fórmula para calcular
La media aritmética simple. Entonces, vamos a poner aquí alguna acotación. Entonces, tenemos que símbolo griego que se pronuncia como mu. Mu. Hay otra gente que lo pronuncian miu. También le dicen miu. Vamos a ponérselo. También lo pronuncian como miu. Y ese símbolo griego representa la media aritmética poblacional. La media aritmética poblacional. Bien. Seguimos con el siguiente símbolo. Símbolo griego. Que representa una sumatoria. Tenemos en el caso de la N mayúscula, total de datos de la población específica. Tenemos también N chiquita, total de datos de la muestra. También tenemos el símbolo XY que representa los valores de las unidades de análisis. Ustedes vieron en el tema número 1 que la unidad de análisis no es más que los elementos que componen el objeto de estudio. Por ejemplo, si usted está trabajando con personas, con un grupo de personas, una persona sería una unidad de análisis. Si está trabajando con procesos, un proceso es una unidad de análisis. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Están durmiendo? ¿Se acostaron? No, hasta el momento no. Aquí lo único que yo veo es a Yana, a Juan Alberto Santos y No, a profesor. Germosén. Ah, mira, ahora se puso peguero ahí la cámara. Bien, entonces, seguimos. ¿Comprendieron bien la parte teórica? Eso es bastante fácil. Vámonos ahora a ver un sencillo ejemplo.
Bien. Los siguientes datos son los días de vacaciones por antigüedad en el servicio de un grupo de trabajadores pertenecientes al Ministerio de Turismo. Y estos son los días. Y esos son los días. Entonces se le pide que determine el promedio de días otorgado a los trabajadores. Entonces le están pidiendo que determine cuál es el promedio de esos días, el promedio de días otorgados a los trabajadores como vacaciones. Bien. Entonces, vamos a asumir que esos datos provienen de una muestra. Entonces, tengo mi fórmula. Quiero decirle que estos son los valores de X sub Y. Estos serían los valores de X sub Y. Por lo tanto, esto es X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9 y X10. Por lo tanto, me están diciendo que sume todos los valores de las X sub Y y lo divida sobre N, ¿verdad? Pero N es la cantidad de datos. En este caso hay 10 datos. Entonces me están diciendo que sume 4 más 10 más 8, 11. Alguien que lo vaya haciendo la sumatoria, por favor. 15, 7, 5, 6, 14, 18, y lo voy a dividir sobre N, que es la cantidad de términos, la cantidad de valores. En este caso son 10. ¿Aquí lo está haciendo? Bueno, vamos a contar. Ok. ¿Cuánto dio? La parte de arriba. 98 la suma de los... Bueno, eso da 9.8. Claro. Pero como estamos trabajando con día, vamos a redondear. Entonces dice, bueno, en promedio, el promedio de días otorgado como vacaciones a los trabajadores puede, vamos a llevar eso a 10 días, puede 10 días aproximadamente. Sí, aproximadamente en promedio a ese grupo de trabajadores se le otorgó 10 días de vacaciones por motivo a la antigüedad en el servicio. Bien, bueno, alguien tiene el micrófono por ahí. Yo no sé poner el micrófono a todo el mundo en silencio. Esto tendré yo que aprender esto. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profesor, usted entonces redondeó ese 9.8 y lo pasó a 10 para que sean 10 días.
Sí, porque no hay 9.8 días, o son 9 días o son 10 días. Ok. Entonces, como 9.8 está más cerca de 10 que de 9, entonces yo lo llevé a 10. Ok. Pregunta, dudas, inquietudes. Profesor, entonces se cogió la X, ¿cómo se llama? La X arriba, porque no es todo el personal que usted está calculando un Correcto. grupo del personal. Un grupo de personas. Si fuera el personal completo de la empresa, entonces usted tuviera que coger la fórmula para la población. Entonces, usted va a presentar, por ejemplo, en un ejercicio, por ejemplo, si usted no lo pone, te va a decir de una cantidad o un grupo de empleados, de un Desde que grupo de ustedes empleados. vean, desde que ustedes vean la palabra un grupo o un conjunto, eso significa muestra. Ok, Ahora, un cuando grupo ustedes, o exacto, conjunto. exacto, cuando ustedes lean por ahí los empleados de una fábrica, entonces ya es otra cosa. Tiene que saber interpretar bien porque al final es lo mismo. Mire, si ustedes fijan, es la misma fórmula. Lo único es que el símbolo cambia. La misma fórmula, el mismo procedimiento. Lo único es que el símbolo cambia en la fórmula. Bien. Entonces, vamos a la media ponderada. Esta se usa solo cuando los datos están agrupados. Si los datos no están agrupados, no hay forma de usted poder calcular la media ponderada. Bueno, ustedes eso lo manejan. No hay forma. Entonces, las fórmulas son similares. Vamos a ver cuando el dato proviene de una población. Y vamos a ver cuando el dato proviene de una muestra. Bien. Cuando el dato proviene de una población, entonces tenemos el símbolo mu, es igual a la suma de i igual a 1 hasta n mayúscula de la suma de la multiplicación del punto medio de clase. Esa x sub i ya no son los valores directamente de la observación, sino es que el punto medio de cada clase. Lo vamos a ver ahora. Entonces sería la suma de la multiplicación del punto medio de clase por la frecuencia simple. Mira aquí, estoy poniendo eso aquí y se lo voy a poner un poquito más grande para que lo vean claro. Si se fijan, dentro del corchete hay una multiplicación y afuera está el operador suma. Sí, lo que me está diciendo la fórmula es que sume la multiplicación de las x sub i por las f sub i, es decir, el punto medio de clase por la frecuencia simple. Y todo esto lo vamos a dividir sobre n. ¿De acuerdo? Sobre n. Bueno, de igual manera, cuando el dato proviene de una muestra, entonces es equibarra. Y vamos a hacerlo, vamos a ampliarlo también para que vean bien la fórmula. Suma de i igual a 1
hasta n, y vamos a poner de nuevo nuestro corchete de la multiplicación de las x sub i, que es el punto medio de clase, por las f sub i, que es la frecuencia simple, y todo eso lo voy a dividir sobre n pequeña. Entonces, ya no le voy a poner los símbolos que ustedes conocen, sino que aquí le voy a poner acotación. Tenemos entonces que aquí las x sub i se llaman el punto medio de clase. El punto medio de clase. El punto medio de clase se consigue a través de la siguiente fórmula. X sub i es igual a mi límite inferior más mi límite superior dividido sobre 2. Si yo voy a sumar cada uno de los límites de cada una de las clases y la voy a dividir sobre 2. Y eso me va a dar entonces el punto medio de clase. Y esta f chiquita, que ya ustedes lo vieron en el tema número 2, esto es la frecuencia simple o absoluta. Frecuencia simple o absoluta. Bien, después todos los demás signos y símbolos serían lo mismo que la media simple. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Bien. Los siguientes datos representan la distribución de los niveles de eficiencia de un grupo de trabajadores que prestan servicio en una compañía de seguro. Bien, que tengo mi primera clase, mi segunda, tercera, cuarta y quinta. Y vamos a suponer que hay trabajadores que tienen eficiencia entre un 40% y un 50% de eficiencia. Entre un 51% y un 61%. 62%, 72%, 73%, 83%, 84% y 94% de eficiencia.
Y vamos a ver entonces que hay 4 trabajadores, 6, 10, 8 y 7. Entonces, se le pide lo siguiente. Se le pide que determine cuál es el rendimiento promedio del grupo de trabajadores. Eso se le pide. El analista de recursos humanos, el gerente, el presidente de la empresa, el encargado del área, etcétera, necesita saber cuál es el rendimiento promedio de ese grupo de trabajadores. Entonces, usted le dan eso. En la práctica, en los exámenes, este es el enunciado del problema, estos son los valores del problema y este es lo que se le pida que haga. Entonces, vamos a ver los pasos. Los pasos para usted resolver este problema. Número 1, necesita determinar el valor de N. N es la cantidad de datos. En este caso, la cantidad de trabajadores. Entonces tenemos, voy a poner en rojo todo el proceso. 4, 10, 20, 28, tenemos 35. Pues aquí N es 35. Ya usted sabe que N es igual a 35 trabajadores. Segundo, usted necesita construir la columna del punto medio de clase para cada una de las clases. El punto medio de clase para cada una de las clases. Entonces, aquí tengo que construir otra columna. Aquí ahora vamos a hacer otra columna. Y esto lo vamos a llamar el punto medio de clase. ¿Qué me dice la fórmula? Que el punto medio de clase es la suma del límite inferior más el límite superior dividido sobre 2. Sería 40 más 50, sería 90. 90 sobre 2 me da 45. Entonces aquí sería 51 más 61. ¿Cuánto sería? 112. ¿Están durmiendo? Sí, 112. Sí, profesor. 112 sobre 2, ¿cuánto me da? 56. Como que se frizó la pantalla, profe. Pero ese tiene que ser su internet, doctor. 56, sí, profesor. Porque creo que la mayoría de los muchachos me están viendo bien. Bien, 56. La próxima, ¿cuánto da? 67. 134. 134. Sobre 2. 72. 67. Este te tiene que dar 78.
Y esta tiene que darte 89. Bien. Micrófono abierto, por favor. Siguiente paso. Construir la columna de la multiplicación. Se lo voy a poner así mismo, literalmente. Multiplicación del punto medio de clase por la frecuencia simple o absoluta. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir otra columna. Recuerden, jóvenes, que esta columna que está aquí corresponde a la frecuencia simple. Y esta columna corresponde a las X sub I, que habíamos dicho que es el punto medio de clase. Entonces hay que hacer otra columna donde voy a multiplicar los valores de las X sub I, es decir, del punto medio de clase, por la frecuencia simple. Es decir, voy a multiplicar 45 por 4 y lo pongo aquí. 56 por 6 y lo pongo aquí. Alguien que me ayude, por favor. Yo sé que esto da 600. 80 el primero. Esto da El primero 80. 180. 180. 336 la segunda. La segunda, 336. 336. Y la 4. 624. 624. Y 623 la última. Entonces, vamos a ver aquí ahora el cuarto paso. Cuarto paso, que es sumar los valores de la columna del punto medio de clase por la frecuencia simple. Entonces, alguien que me ayude, por favor, a hacer esa suma. Si vamos a hacer esta suma aquí. Vamos a sumar aquí. A ver cuánto da. $2.25 la primera. No, el total. No entendí, profe. Oh, doctora, hay que sumar todos estos valores que están aquí. 180. 2.438. 438. Muy bien, y si voy a sumar 180, 336, 670, bla, bla, bla. 2433 me da Me da así también. 33. 2433. A mí me da 2433. Perfecto. Entonces, vamos a Así ver es aquí. que da. No hay problema. Entonces, jóvenes, el último paso sería simplemente calcular ya la media. Calcular la media. Asumiendo que estamos trabajando con una muestra, tenemos que X barra es igual a la suma de I igual a 1 hasta N, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí entre paréntesis, igual como lo hicimos entre corchete X sub I por F sub I, y todo esto lo voy a dividir sobre N. ¿Qué me dio la suma de esa columna?
2.433 dividido sobre n, que vimos que eran 35. Si no me equivoco. Perfecto. ¿Y cuánto da eso? Era Ahí lo está haciendo. 69.5142.857. Eso es aproximadamente un 70% de eficiencia. Entonces concluye diciendo que el promedio de eficiencia del grupo de trabajadores es de aproximadamente un 70%. ¿Qué significa 70%? Bueno, significa que del 100% de las metas, ese grupo apenas está cumpliendo con el 70% de las metas. Pueden ser metas diarias, pueden ser metas semanales, pueden ser metas mensuales, pueden ser metas anuales, trimestrales, semestrales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa que ese grupo está trabajando con ese nivel de eficiencia. De ahí para adelante, usted como gerente, como encargado de recursos humanos, como encargado de ese equipo, bueno, pues usted toma las decisiones que sean pertinentes, ¿verdad? A los fines de que esa eficiencia, que se entiende que es muy baja, porque imagínese usted, si usted de cada 100 piezas está haciendo 30 malas y 70 buenas, pues ya usted sabe la pérdida que le genera eso a la empresa, una pérdida millonaria. Bien, joven. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Ahí yo veo que Jamie Herrero está muerta de un sueño. Se está casi durmiendo. Profesor, el uno más que sale debajo en la fórmula. ¿Cómo es, doctora? La fórmula que hay debajo del signo de suma. En esta. Y la 1. Ok. Usted se refiere a eso que está aquí. Sí. Eso significa que yo voy a sumar desde el primer valor de esa multiplicación hasta el último valor de esa multiplicación. El primer valor de esa multiplicación es este que está aquí. Quiero aquí, el 120. ¿Usted ve como dice aquí? Y igual a 1. Desde el primer valor hasta el último valor, que es 623. Eso representa I igual a 1. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, no fuéramos, vamos a la media simple. Vamos a la media simple. Vamos a la media simple. Aquí está la media simple. Y vamos a ver estos valores que están aquí arriba. Podemos observar en estos valores que X sub I va desde X1, que es 4, hasta X10, que es 18. ¿Verdad? Y la fórmula me está diciendo que vaya desde el primer valor de las X sub I, que es 4 precisamente, hasta N, que es el último valor de las X sub I, que en este caso es 18. Pero, si yo le hubiese dicho lo siguiente a ustedes, vamos a ponerlo aquí, si yo le digo, por ejemplo, sáquenme el promedio
Sáquenme el promedio. De la suma, pero ya no desde i igual a 1, sino desde i igual a 3 hasta n igual a 7 de las x sub i sobre n. ¿Qué me están diciendo, señores, con esa ecuación? Que yo voy a comenzar a sumar desde el tercer término hasta el término número 7. Y vamos a ver aquí. El tercer término, ¿cuál es? El 8. Y el término número 7, ¿cuál es? 5. Si me están diciendo que sume solo esos valores. Que sume 8 más 11 más 15 más 7 y más 5. Porque eso es lo que me está diciendo el operador de la suma. ¿Lo ven? Mírenlo ahí. El operador de la suma. Sin embargo, cuando me ponen ese símbolo y igual a 1 hasta n, me están diciendo que sume todos los valores que están dentro del conjunto de los datos. Ok. Bien. Sí. Comprendido ese aspecto. No sé si quedó satisfecha la pregunta, doctora. Claro. Bien. Terminamos entonces por el día de hoy. Profesor, una pregunta. Ajá. ¿Por qué usted dividió el límite inferior y el superior por 2? Por 2, no, entre 2. Ah, entre 2. Perdón. Ah, por la fórmula, mira aquí. Mírala ahí. A ver. Ok, sí. Te están diciendo que sume el inferior más el superior y lo divida sobre 2. Ok, gracias. Preguntas. ¿Alguien pudo grabar la clase? No. Bueno, de todo modo, esta clase yo la voy a subir ahora a la plataforma. La pueden buscar en la unidad número 3. También voy a ver si entre hoy y mañana les subo la práctica del tema número 3 para que vayan trabajando. Bien. Ok. Bueno, pues entonces, jóvenes, si no hay preguntas, si no hay dudas, si no hay inquietudes, bueno, pues entonces podemos dejarlo hasta aquí. ¿Qué le parece? Yo veo como que Juan Alberto Profesor, Santos tiene una cara como de preocupación. Hable, doctor, no se quede con esa laguna, ¿eh? Estaba pensando, era que yo estoy copiando lo que usted tenía en la pizarra y se me quedó algo. Como usted lo va a subir ahorita. Ah, ¿qué se te quedó? Ah, bueno, yo lo voy a subir ahora, un par de minutos. Sí. No hay Para problema. yo terminar de copiar. ¿Quién más? Sí, ¿quién más? Bueno. ¿Cómo no fue el examen? Profesor, ¿Cómo fue? ¿Cómo le fue en el examen? Que cómo no fue en el examen. profesor. Doctora, pero la plataforma le da de una vez. Pero la nota. nota estaba ahí. Ah. El sistema de una vez te tira la nota. Tan pronto cierra el periodo del examen, ahí mismo le manda la nota. Así que mátese usted mismo. Ah, también. Lo voy a buscar, que no lo vi. Dígame, Asia. Sí, dígame. Yo quería preguntar, era que si solamente va a tomar el día de hoy para explicar esa clase o va a haber otra clase para explicar otro ejercicio. No, doctora. Ya el tema de media aritmética simple y ponderada se cierra en el día de hoy. Ya el lunes vamos a trabajar con la mediana y la moda. Por eso yo le digo, señores, que quiere grabar, grabe. Por eso también le subo la clase, se la subo a la plataforma como un mecanismo de retroalimentación. ¿De acuerdo? Pero ya la clase de esto no se vuelve a dar, salvo quizá alguna pregunta de manera tangencial
que usted quiera hacerme sobre la clase de hoy. Pero una discusión per se y no, ya no. Profe, pero si no está archivado, uno puede de un pronto. ¿Cómo uno lo localiza? ¿Por el WhatsApp directamente? No, O díganos usted más o menos. no, doctora, espérese que a mí no, ese tiempo no me lo pagan. No, en la clase usted puede hacer cualquier comentario, me puede preguntar cualquier cosa sobre la clase pasada, pero no armar, por ejemplo, una discusión, sino dar la misma clase. Eso son dos cosas diferentes. Yo le puedo aclarar cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa de la clase anterior, pero yo no repito de nuevo la clase. Porque, No, claro, no, porque se supone que yo te invertí un tiempo. Yo lo que digo es, por ejemplo, usted va a poner una práctica ahora y uno la va a tratar de hacer. Entonces, si uno se le presenta alguna inquietud o está enchilado, entonces si uno lo puede localizar, porque uno tiene que pedirle permiso para llamarlo, porque usted sabe, ese es su tiempo. no, Uno lo puede hacer. El problema mío es que yo lo que hago es que cuando asigno la práctica, entonces yo cojo un día para la práctica, para que ustedes a mí me hagan todas las preguntas de la práctica, todo lo que entiendan que deban preguntármelo, entonces usted me lo pregunte ese día en la práctica. ¿De acuerdo? Ok. Eso es lo que yo hago. Porque mire, doctora, el semestre pasado fue un semestre, óigame, que yo prácticamente di clase presencial. Entonces, no es así. Hay que ponerlo también, que usted haga su partecita. ¿Quién más? ¿Todo bien? Ahí, ya, pero usted escribe rápido en ese teclado. Usted le da rápido su dedo. Me han obligado a hacerlo. Ajá. El trabajo. Bueno, jóvenes, pero ya ustedes saben. Ok, ya ustedes saben, jóvenes, pues nos vemos el lunes, Dios mediante. Ya ustedes saben. Chao, chao. Nos vemos.